La mayoría piensa que la jornada concluye cuando se meten en la cama, que el reposo es simplemente una interrupción pasiva donde nada ocurre. Piensan que sus actividades previas al sueño carecen de importancia, que esas horas finales no generan ningún efecto verdadero en su porvenir, pero se equivocan. Yo, Brian Tracy, he descubierto que las ideas con las que se duerme configuran la manera en que reposa, el modo en que amanece y la excelencia de las elecciones que hará al día siguiente. Su cerebro jamás se apaga por completo. Lo que le ofrece al cerrar la jornada se transforma en nutriente para su inconsciente, y ese inconsciente opera en silencio mientras usted reposa. Si finaliza el día con lamentos, inquietudes y amarguras, su cerebro los amplifica, pero si lo clausura con reconocimiento, lucidez y rumbo, su cerebro comienza a generar respuestas, seguridad y vitalidad. La existencia se transforma cuando comprende que el último diálogo que mantiene cada noche es con usted mismo y que ese diálogo puede condicionarlo para la fragilidad o para la fortaleza. No aguarde a que el nuevo amanecer lo tome desprevenido. Genere usted mismo la base desde la cual va a desarrollarse, porque cada noche antes de dormirse está plantando los gérmenes de lo que será mañana. Reflexionar antes de acostarse es un acto de dominio que escasos hombres utilizan. La mayoría concluye la jornada de forma caótica, acostándose con el cerebro saturado de interferencias, asuntos sin cerrar, remordimientos acumulados, confrontaciones del día, visiones dispersas de lo que absorbieron en plataformas digitales, angustia sobre el mañana. Todo ese caos se transforma en la última configuración que le proporcionan a su inconsciente y ese inconsciente lo digiere durante horas mientras su organismo reposa. La consecuencia es evidente. Amanecen exhaustos, sin orientación, percibiendo que la nueva jornada arranca con una carga invisible cuyo origen desconocen. ¿Acaso no comprenden que esa carga la fabricaron ellos mismos en los instantes finales de la noche previa? Organizar esas reflexiones antes de acostarse es tan fundamental como ordenar su mesa antes de comenzar a laborar. Porque un cerebro que se duerme en desorden no puede amanecer en lucidez. El primer paso para modificar este patrón es entender que el cerebro no reposa como lo hace el organismo. Mientras duerme continúa activo clasificando datos, estableciendo vínculos, consolidando lo que usted reiteró más veces durante la jornada. Si lo que más nutrió fueron lamentos, su cerebro lo seguirá revisando. Si lo que más consideró fue temor, su cerebro lo intensificará. Si lo que más arrastró fue rencor, lo elaborará una y otra vez. Esa reiteración nocturna es riesgosa porque transforma emociones pasajeras en esquemas permanentes. No obstante, lo inverso también aplica. Si concluye la jornada con reflexiones de reconocimiento, con visiones nítidas de lo que anhela conseguir, con la determinación consciente de liberar lo que no puede modificar, su inconsciente comienza a funcionar en silencio para brindarle más motivos de agradecimiento, más nitidez en sus objetivos y más serenidad al amanecer. Una práctica efectiva consiste en dedicar los instantes finales de su jornada a realizar un balance mental. Cuestiónese: ¿qué ejecuté correctamente hoy? ¿Qué descubrí? ¿Qué puedo perfeccionar mañana? Esas tres interrogantes bastan para convertir el cierre de su día en un ritual de evolución. Porque en lugar de flagelarse por lo que no funcionó, transforma cada equivocación en enseñanza y en lugar de desestimar sus victorias, reconoce el progreso que sí logró. Este patrón adiestra a su cerebro para que vincule la jornada no con déficit sino con avance. Y cuando su cerebro empieza a registrar cada noche como un paso hacia adelante, su existencia completa adopta un nuevo compás. Otro patrón esencial es ejercitar la gratitud antes de acostarse. No importa cuán complicada fue la jornada, siempre existe algo por lo cual sentirse agradecido. Un instante de alegría, una plática significativa, el simple hecho de poseer un refugio y un cuerpo que le permitió afrontar el día. La gratitud no es candidez, es adiestramiento mental, es instruir a su cerebro a detectar lo valioso incluso en medio de la adversidad. Y cuando lo practica de forma constante, su visión se transforma. Comienza a divisar oportunidades donde antes divisaba obstáculos. Amanece con mayor entusiasmo porque su cerebro está condicionado para identificar lo positivo. También puede emplear esos instantes para proyectar con nitidez la jornada siguiente. Visualice cómo desea amanecer, qué quiere experimentar, cuáles son las 3 acciones más relevantes que quiere culminar. Observe esas escenas en su cerebro como si ya estuvieran sucediendo. Esta metodología no es ilusión, es preparación. Su inconsciente procesa esas visiones y lo impulsa a proceder en sintonía con ellas cuando llegue el instante. En lugar de amanecer sin dirección, se levanta con un esquema ya inscrito en lo más hondo de su cerebro y ese esquema se transforma en vitalidad orientada. Comprenda esto. Cada noche está rubricando un acuerdo con su porvenir. Si se duerme con reflexiones de temor y lamento, está rubricando un acuerdo con un mañana repleto de inseguridad y agotamiento. Si se duerme con lucidez, reconocimiento y finalidad, está rubricando un acuerdo con un mañana repleto de orientación y potencia. Esa decisión es suya y la toma en los minutos más infravalorados de la jornada, justo antes de cerrar los párpados. Por eso, si anhela transformar su existencia, comience por transformar lo que reflexiona antes de acostarse, porque esa es la semilla silenciosa que, multiplicada por centenares de noches, se transforma en el árbol colosal de su destino. Reflexionar antes de acostarse también implica aprender a liberar.
Muchos hombres se duermen cargando la jornada entera sobre sus espaldas, inquietudes por el empleo, remordimientos por fallos cometidos, confrontaciones que ya no pueden modificar, asuntos que aún no se solucionan, se duermen con el lastre de lo que ya concluyó, como si arrastrarlo a la cama fuera a proporcionarles alguna ventaja, pero lo único que consiguen es contaminar su cerebro robándole reposo y lucidez. Comprenda esto. La noche no fue concebida para continuar combatiendo con lo que ya sucedió, sino para clausurar el capítulo y permitir que su cerebro recupere vigor. Cuando no aprende a liberar, su reposo se transforma en una extensión del combate y cada amanecer despierta con menos vitalidad que la jornada anterior. Liberar no significa desatender las obligaciones, significa reconocer que ya ejecutó lo que podía hoy y que mañana tendrá nuevas ocasiones de actuar. El patrón de reiterar mentalmente las inquietudes hasta quedarse dormido es uno de los más nocivos, porque adiestra a su inconsciente a obsesionarse con dificultades en lugar de respuestas. Una práctica efectiva consiste en anotar antes de acostarse todo lo que lo perturba. Colóquelo en papel, lo pendiente, lo que lo angustia, lo que requiere atender. Al realizarlo, su cerebro recibe el aviso de que no necesita seguir rumiando porque está documentado y lo podrá abordar al día siguiente. Ese simple patrón disminuye la ansiedad y le permite entregarse al reposo con mayor tranquilidad. Otra manera de liberar es practicar el perdón. Puede ser hacia otra persona o hacia usted mismo. Cada jornada se acumulan pequeñas fricciones, una expresión que lo lastimó, un fallo que cometió, un objetivo que no alcanzó. Si no aprende a desprenderse de esas cargas, se van amontonando como rocas en una mochila invisible. El perdón nocturno es un patrón liberador. No significa justificar lo negativo, significa decidir no seguir arrastrándolo. Dígase a sí mismo: hoy suelto esto, mañana comenzaré de nuevo. Esa frase repetida con propósito abre espacio para el reposo genuino. El cerebro que no sabe liberar termina cautivo del pasado, pero el cerebro que aprende a hacerlo se transforma en un terreno propicio para el porvenir. Porque cuando duerme con liviandad se levanta con lucidez. Cuando clausura los ciclos pequeños de cada jornada, tiene más potencia para afrontar los ciclos grandes de la existencia. Y cuando transforma este patrón en rutina, ya no arrastra el ayer hacia el mañana. Permite que cada jornada sea un nuevo comienzo. Recuerde, lo que reflexiona antes de acostarse no solo configura su noche, configura su despertar. Si su última reflexión es de temor, amanecerá tenso. Si es de lamento, amanecerá agotado. Pero si su última reflexión es de reconocimiento, de perdón o de esperanza, amanecerá con el cerebro renovado y el corazón dispuesto. Y esa diferencia, multiplicada por semanas, meses y años, se transforma en una existencia completamente diferente. Porque al final no es la carga de la jornada la que lo vence, es la costumbre de transportarla consigo incluso cuando debería haberla soltado. Aprenda a clausurar la jornada, aprenda a dejarla partir. Esa es la llave para dormir con tranquilidad y amanecer con potencia. Reflexionar antes de acostarse también implica orientar su cerebro hacia la respuesta y no hacia la dificultad. La mayoría de los hombres al dormir repasa una y otra vez lo que resultó mal durante la jornada, los fallos cometidos, las expresiones que no debió pronunciar, las ocasiones que dejó escapar. Y ese repaso compulsivo no corrige nada, solo intensifica la frustración. El inconsciente no diferencia entre lo que aconteció y lo que usted imagina. Así que cada vez que revive mentalmente un fracaso, su cerebro lo experimenta como si estuviera ocurriendo nuevamente. De este modo se duerme adiestrando a su cerebro para vincular la noche con derrota y el mañana con incertidumbre. No resulta extraño entonces que amanezca sin vitalidad, con el mismo lastre que lo acompañaba al cerrar los párpados. El patrón que debe cultivar es cambiar deliberadamente el enfoque. En lugar de concluir la jornada con interrogantes como ¿por qué me resultó mal?, comience a cuestionarse ¿qué puedo ejecutar diferente mañana? En lugar de considerar si hubiera realizado esto, reflexione mañana ejecutaré esto de esta manera. Ese giro transforma la repetición inútil en un esquema constructivo. Su cerebro se habitúa a buscar respuestas en lugar de estancarse en la dificultad, y lo que resulta más potente mientras usted duerme, su inconsciente continúa trabajando en esas respuestas, conectando conceptos, generando lucidez, preparándolo para proceder al día siguiente con mayor seguridad. Otro ejercicio práctico es seleccionar un solo objetivo clave para la jornada siguiente y proyectarlo con detalle. No visualice vagamente que lo conseguirá, obsérvelo en su cerebro como si ya estuviera ocurriendo. Visualice cómo se siente al culminar esa tarea, cómo se observa completada, qué repercusión tiene en su progreso. Este patrón configura a su cerebro para levantarse con una misión definida, y cuando su cerebro tiene una misión, su vitalidad se organiza en torno a ella. La diferencia es abismal. Sin esa lucidez, cualquier distracción puede dominar su jornada. Con esa lucidez, hasta en medio de los imprevistos conserva el rumbo. También puede convertir su diálogo interno nocturno en una afirmación potente. Dígase antes de acostarse: mañana me levantaré con vitalidad, lucidez y determinación. Poseo todo lo que necesito para progresar un paso más hacia mis objetivos. No lo repita como un ritual vacío, hágalo con convicción.
Al escucharse a sí mismo, está plantando en lo más hondo de su cerebro la idea de que la jornada siguiente será una ocasión, no una carga, y esa expectativa influye directamente en su comportamiento. Un hombre que se duerme convencido de que mañana será una buena jornada procede con mayor vitalidad, toma mejores decisiones y se recupera más rápido de los contratiempos. Recuerde, lo que reflexione justo antes de acostarse es la materia prima con la que su inconsciente edificará la realidad de mañana. Si ocupa esos minutos con lamento, seguirá fabricando razones para lamentarse. Si los ocupa con esquemas, reconocimiento y determinación, su cerebro producirá estrategias, potencia y concentración. No se duerma entregándole a su cerebro basura que procesar. Aliméntelo con el material que desea que se multiplique, porque al final su existencia no está definida por lo que aconteció hoy, sino por lo que decide configurar esta noche para generar mañana. Reflexionar antes de acostarse también implica adiestrar el cerebro para la serenidad, porque no existe lucidez en medio del ruido. La mayoría de los hombres se duerme con la cabeza repleta de voces, inquietudes por el porvenir, revisión de fallos del pasado, listas interminables de asuntos que no lograron resolver. Intentan dormir con el cerebro funcionando a 1000 revoluciones por minuto y se sorprenden al amanecer exhaustos como si no hubieran reposado en absoluto. El organismo puede estar en la cama, pero el cerebro continúa trabajando como si fuera mediodía. Y este patrón de irse a la cama sin serenar el cerebro es uno de los principales responsables del agotamiento crónico, la ansiedad acumulada y la carencia de vitalidad con la que arrancan cada jornada. El dominio comienza con un ritual nocturno de serenidad. No me refiero a rutinas complicadas, sino a pequeños patrones que le transmiten a su cerebro el mensaje de que es momento de soltar. Puede ser leer unas páginas de un libro que lo inspire, anotar lo más relevante de la jornada en un cuaderno, practicar respiración profunda durante unos minutos o simplemente sentarse en silencio alejado de las pantallas. El punto no es la actividad exacta, sino la intención, reducir la velocidad de sus reflexiones para que su cerebro comprenda que llegó la hora de reposar. Ese patrón, reiterado noche tras noche, adiestra al cerebro para vincular la cama con tranquilidad en lugar de inquietud. Un ejercicio sencillo pero potente es la respiración consciente. Respire hondo, cuente hasta 4, retenga el aire y luego suéltelo pausadamente. Repita varias veces concentrando su cerebro únicamente en el ritmo de la respiración. Este acto, aunque parezca mínimo, tiene un efecto inmediato. Interrumpe el torrente de reflexiones y obliga a su cerebro a centrarse en el presente. Es una manera de recordarle que en este instante no hay nada más que ejecutar excepto reposar. Adiestrar este patrón modifica radicalmente la calidad de su sueño porque no solo se duerme más rápido, sino que amanece con un cerebro más despejado. Aquí deseo hacer una pausa. Si este mensaje le está sirviendo, suscríbase al canal para continuar recibiendo herramientas de disciplina y lucidez mental. Y cuénteme en los comentarios qué es lo último en lo que suele reflexionar antes de acostarse y cómo considera que eso está impactando la manera en que amanece cada jornada. Reconocerlo es el primer paso para transformarlo. Recuerde, el reposo no es ausencia de actividad, es un acto consciente de preparación para la jornada siguiente. El cerebro que aprende a serenarse antes de acostarse se transforma en su aliado, porque en lugar de procesar caos, procesa tranquilidad. Y esa tranquilidad no es un lujo, es una estrategia. Porque un hombre que duerme en serenidad se levanta con potencia, lucidez y orientación. No está a merced del estrés acumulado, sino preparado para conducir su existencia con propósito. Por eso reflexione esto cada noche. Hoy clausuro el ciclo, hoy reposo. Mañana arrancaré de nuevo con mayor vitalidad. Esa declaración simple, repetida con serenidad, puede transformar no solo su sueño, sino todo su destino. Reflexionar antes de acostarse también implica adiestrarse en el patrón de la gratitud profunda. No hablo de un simple agradecimiento superficial, sino de un ejercicio consciente en el que repasa con propósito lo que sí posee, lo que sí progresó, lo que sí descubrió durante la jornada. La mayoría se duerme pensando en lo que faltó, en lo que resultó mal, en lo que aún no consigue. Y esa costumbre genera un cerebro enfocado en carencia, un cerebro que amanece divisando dificultades en lugar de posibilidades. El cerebro se configura con lo último que recibe antes del reposo, y si esas últimas expresiones son lamentos, su inconsciente pasa toda la noche reiterándolas, intensificando la sensación de que nunca es suficiente. Pero cuando modifica el guión y concluye la jornada agradeciendo, incluso por lo más mínimo, su cerebro funciona en silencio para multiplicar esas razones de gratitud. Un ejercicio potente es anotar cada noche 3 cosas por las que está agradecido. No importa si son grandes o mínimas, puede ser un logro en su empleo, una plática significativa, la disciplina de haber cumplido con un objetivo, o simplemente haber tenido una jornada más de existencia. Al anotarla se adiestra a su cerebro para reconocer que siempre existe abundancia, incluso en jornadas complicadas. Y cuando este patrón se transforma en rutina, comienza a amanecer con una actitud diferente, más dispuesto a divisar oportunidades, más receptivo a respuestas, más capaz de afrontar los desafíos con optimismo. La gratitud también tiene un efecto directo en su organismo.
Diversos estudios demuestran que las personas que ejercitan este patrón duermen mejor, tienen menos ansiedad y se levantan con mayor vitalidad, no porque la existencia sea perfecta, sino porque su cerebro deja de estar en conflicto constante con lo que falta y comienza a reposar en lo que ya posee. Este cambio de enfoque lo fortalece desde adentro hacia afuera y al amanecer con esa visión, sus decisiones, sus expresiones y sus acciones reflejan mayor seguridad y mayor lucidez. Un paso adicional es agradecer no solo por lo que ya aconteció, sino también por lo que viene. Proyecte sus objetivos como si ya estuvieran en camino y agradezca por ellos en presente. Gracias por la disciplina que estoy cultivando, gracias por la ocasión que se está abriendo, gracias por la potencia que poseo para progresar. Esta práctica transmite a su inconsciente una señal potente, que el porvenir ya está gestándose, que no es una ilusión, que es una certeza en construcción. Su cerebro comienza a funcionar con esa expectativa positiva y al hacerlo ajusta sus acciones de la jornada siguiente para aproximarlo a esa realidad. Recuerde que la gratitud no modifica los hechos, modifica su enfoque. Puede acostarse cada noche observando lo que le falta y amanecer con agotamiento, o puede acostarse reconociendo lo que posee y amanecer con potencia. Esa elección está en sus manos. Cada noche antes de acostarse decida clausurar la jornada con gratitud, porque esa práctica reiterada centenares de veces moldea un cerebro resiliente, un corazón firme y una existencia que atrae más razones para agradecer. Y cuando la gratitud se transforma en su última expresión antes de cerrar los párpados, el amanecer se transforma en su primera victoria de la jornada siguiente. Reflexionar antes de acostarse también implica revisar con honestidad sus objetivos y su rumbo. La mayoría de los hombres vive atrapada en la rutina, sofocando incendios diarios, reaccionando a lo urgente sin detenerse a reflexionar hacia dónde se dirige. Se duermen cada noche sin haber dedicado un solo minuto a cuestionarse si lo que ejecutaron ese día los aproximó o los distanció del porvenir que anhelan. Así transcurren semanas, meses y años hasta que una jornada amanecen y descubren que no progresaron, que han estado caminando en círculo. El patrón de evaluar su jornada antes de acostarse es una de las herramientas más potentes para romper con esa inercia, porque le permite ajustar el rumbo continuamente en lugar de esperar a que sea demasiado tarde. La práctica es simple pero transformadora. Cuestiónese cada noche con absoluta sinceridad. Hoy procedí en coherencia con mis objetivos más relevantes. Esa interrogante funciona como un espejo. Si la respuesta es afirmativa, refuerza la seguridad de que va en la dirección correcta. Si la respuesta es negativa, no sirve de nada flagelarse, pero sí debe decidir qué modificará mañana. Este patrón transforma cada jornada en una ocasión de corrección. En lugar de permitir que los fallos se acumulen hasta transformarse en derrotas permanentes, es como un capitán que ajusta el timón cada noche para asegurarse de que su embarcación sigue en la dirección correcta. También resulta útil anotar al final de la jornada las 3 acciones más valiosas que completó y las 3 que debe perfeccionar mañana. Este pequeño ritual adiestra a su cerebro para reconocer logros y al mismo tiempo mantener la ambición de evolucionar. Lo protege del conformismo y de la autocrítica destructiva, porque lo obliga a observar tanto lo positivo como lo que necesita corregir. Así, cada noche se transforma en un cierre productivo y cada amanecer en un nuevo inicio con orientación definida. Reflexionar en sus objetivos antes de acostarse también tiene un efecto potente en su inconsciente. Cuando repasa con detalle lo que anhela conseguir, su cerebro continúa trabajando en ello mientras duerme. Muchas respuestas, conceptos y conexiones aparecen al día siguiente no por casualidad, sino porque su cerebro estuvo procesando en segundo plano lo que usted le entregó como prioridad la noche anterior. Al proyectar con lucidez sus objetivos, les proporciona a sus reflexiones nocturnas una misión: encontrar formas de alcanzarlos. Este patrón lo protege de la distracción. Cuando no revisa sus objetivos, cualquier cosa parece relevante al día siguiente, pero cuando cada noche las repasa, su cerebro amanece con un filtro más afinado. Sabe qué debe ejecutar y qué debe descartar. La lucidez se transforma en un patrón y la lucidez acumulada se traduce en resultado. Recuerde, la orientación de su existencia no cambia en un gran salto, cambia en los ajustes pequeños y constantes que realiza todos los días. Y el mejor momento para realizar esos ajustes es antes de acostarse. No se duerma sin haber repasado su rumbo. No cierre los párpados sin haber confirmado que está progresando hacia lo que anhela. Porque el cerebro que concluye la jornada con lucidez es el mismo que amanece con determinación. Y cuando este patrón se transforma en rutina, su destino deja de ser un accidente y se transforma en una obra que usted mismo dirige con plena conciencia. Reflexionar antes de acostarse también implica reflexionar sobre quién está siendo usted como hombre, no solo en lo que ejecuta, sino en cómo lo ejecuta. Porque al final de la jornada no son únicamente sus logros o fracasos los que definen su existencia, sino el tipo de carácter que está edificando con cada decisión. La mayoría se duerme sin evaluar su actitud, cómo trató a los demás, cómo reaccionó ante la dificultad, si procedió con integridad o si se dejó llevar por la pereza y la comodidad. Y ese descuido es grave porque los patrones que moldean su carácter se forman precisamente en esas pequeñas actitudes diarias que casi nunca revisa.
Si se duerme sin examinarlas, corre el riesgo de reiterar mañana los mismos fallos de hoy y con el tiempo esos fallos se transforman en la norma de su existencia. El patrón de evaluar su carácter antes de acostarse es un acto de liderazgo personal. Cuestiónese con honestidad. Hoy fui el hombre que anhelo ser. No se trata de juzgarse con severidad, sino de observarse con lucidez. Si procedió con disciplina, reconózcalo. Si cumplió con lo que prometió, felicítese. Pero si se dejó vencer por la pereza, si trató mal a alguien, si evitó una obligación, no lo ignore, acéptelo como una señal de que debe corregir. Esta reflexión nocturna lo obliga a mantenerse responsable ante sí mismo, y esa responsabilidad constante fortalece su carácter mucho más que cualquier objetivo externo. Otra práctica potente es repasar mentalmente las decisiones que tomó durante la jornada. Cuestiónese, ¿esta decisión refleja al hombre que anhelo ser en 5 o 10 años? Si la respuesta es afirmativa, ese patrón lo está edificando. Si la respuesta es negativa, debe decidir cómo procederá diferente mañana. Este ejercicio lo protege de vivir en automático y lo adiestra para tomar decisiones cada vez más alineadas con su visión de existencia. La reiteración de este patrón transforma la reflexión en una brújula moral que guía su comportamiento incluso en los momentos difíciles. También resulta vital reconocer que no existe perfección diaria. Habrá jornadas en las que falle, en las que no cumpla con su mejor versión, pero lo que realmente moldea su carácter no es fallar, sino lo que ejecuta después. Un hombre que falla y reflexiona antes de acostarse tiene la ocasión de levantarse al día siguiente con un esquema de mejora. Un hombre que falla y se duerme sin reflexionar en ello reitera el fallo hasta que se transforma en parte de su identidad. Esa diferencia multiplicada por años genera dos destinos opuestos, uno marcado por la evolución y otro marcado por la mediocridad. Recuerde, cada jornada es una ocasión para adiestrar su carácter y el último momento de la noche es el espacio más potente para evaluarlo. No se duerma sin cuestionarse quién está siendo, porque lo que reflexiona en esos minutos define la forma en que amanece al día siguiente. Si concluye la jornada con lucidez sobre su carácter, arranca el nuevo con orientación. Y cuando transforma esta reflexión en patrón, se asegura de que no solo está edificando logros, sino también edificándose a sí mismo. Y ese trabajo interior reiterado noche tras noche es lo que finalmente determina la grandeza de su existencia. Reflexionar antes de acostarse también implica reconciliarse con el presente. La mayoría de los hombres se duerme atrapada entre dos cárceles invisibles, el lastre del pasado y la ansiedad del porvenir. Repasan una y otra vez los fallos que cometieron, las ocasiones que dejaron escapar, las expresiones que no debieron pronunciar, y al mismo tiempo se inquietan por lo que todavía no llega, las deudas por saldar, las dificultades por resolver, los desafíos que parecen demasiado grandes. En esa batalla mental olvidan lo único que realmente poseen. Esta jornada que ya vivieron, se duermen como si hubieran perdido una guerra cuando en realidad tuvieron la ocasión de luchar, de descubrir, de progresar, aunque fuera un paso. Esa incapacidad de estar presentes roba la tranquilidad de la noche y la lucidez de la mañana. El patrón que debe adiestrar es detenerse antes de acostarse y reconocer: hoy ya concluyó. No puede modificar lo que aconteció hace unas horas, ni puede resolver ahora lo que vendrá mañana. Lo único que puede ejecutar es clausurar la jornada con aceptación. Cuestiónese: ¿qué me dejó esta jornada? ¿Qué descubrí de ella? ¿Qué puedo soltar ahora para reposar? Esta práctica simple pero profunda lo adiestra a vivir en el presente, a no cargar con lo que ya no existe y a no sufrir por lo que todavía no llega. Y cuando su cerebro aprende a clausurar cada jornada, amanece con mayor liviandad, preparado para proceder en el momento correcto. Una herramienta potente es transformar el final de la jornada en un ritual de agradecimiento por lo que sí pudo experimentar. Agradezca la plática que tuvo, el esfuerzo que invirtió en su empleo, la disciplina de haber cumplido aunque fuera una pequeña meta. Esa gratitud lo centra en el presente y le recuerda que aunque falte mucho, también ha progresado mucho. Cuando el cerebro se enfoca en lo que sí existe, encuentra tranquilidad y esa tranquilidad se transforma en reposo verdadero. Otra práctica útil es declarar con firmeza: mañana será un nuevo comienzo. Esta afirmación le enseña a su cerebro que la jornada que concluye no define las que vienen. Puede haber cometido fallos, puede haberse sentido frágil, puede no haber alcanzado lo que esperaba, pero eso no significa que su historia concluyó, significa que mañana tendrá otra ocasión de ejecutarlo mejor. Ese patrón lo protege de la desesperanza y le proporciona a su inconsciente un mensaje de renovación en lugar de derrota. Recuerde que cada jornada, por imperfecta que haya sido, es irrepetible. Y reflexionar en eso antes de acostarse le proporciona una nueva perspectiva. No perdió la jornada, la vivió. Puede haberla vivido con aciertos y con fallos, pero la vivió y eso la hace valiosa. Lo que cuenta no es si fue perfecta, sino qué aprendizaje se lleva de ella. Esa conciencia lo libera del pasado y lo prepara para el porvenir. Cuando se adiestra en este patrón, comienza a clausurar cada noche con serenidad. Ya no se duerme con un cerebro en conflicto, sino con un cerebro que sabe estar en tranquilidad con lo vivido. Y cuando la tranquilidad se transforma en la última reflexión de la jornada, la potencia se transforma en la primera del amanecer. Esa es la verdadera reconciliación con el presente. Dormir en serenidad,
Amanecer con potencia. Reflexionar antes de acostarse también implica configurar su cerebro con la identidad del hombre en el que anhela transformarse, porque al final sus patrones, sus decisiones y sus resultados nacen de la idea que posee de sí mismo. Si se duerme pensando que es frágil, que no posee lo suficiente, que no está hecho para grandes cosas, su inconsciente refuerza esa imagen y lo hace proceder en coherencia con ella al día siguiente. Pero si concluye la jornada visualizándose como un hombre disciplinado, potente, capaz y determinado, su cerebro funciona durante la noche para fortalecer esa identidad, y cuando amanece sus acciones se alinean con esa visión. Lo que usted considera que es lo termina confirmando con lo que ejecuta. Por eso la última imagen que se graba en su cerebro cada noche debe ser la de la persona que anhela llegar a ser. Un ejercicio potente consiste en cerrar los párpados antes de acostarse y cuestionarse: ¿cómo se comporta el hombre que anhelo ser mañana? Visualice esa versión de usted: cómo se levanta, qué decide consumir, cómo labora, cómo afronta las dificultades, cómo conserva el enfoque. Observe esa película en su cerebro con el mayor detalle posible. Ese acto no es ilusión, es adiestramiento. Está preparando a su inconsciente para dirigirlo hacia esas conductas cuando llegue el momento real, y con la reiteración diaria su identidad futura comienza a transformarse en presente. El cerebro humano siempre busca coherencia. Si se reitera cada noche que es disciplinado y luego procede en consecuencia, refuerza esa identidad. Si se reitera que es frágil y procede frágil, refuerza lo mismo. Esa coherencia es la que moldea su carácter. Por eso reflexionar en su identidad antes de acostarse no es un lujo, es una necesidad. Es decidir quién anhela ser y plantarlo en lo más hondo de su cerebro, para que sus acciones al día siguiente no nazcan del azar, sino de una configuración consciente. También resulta fundamental acompañar esa visualización con emoción. No basta con visualizarlo de manera fría, debe sentirlo. El orgullo de ser ese hombre disciplinado, la satisfacción de cumplir con lo que promete, la seguridad de proceder con firmeza. La emoción es lo que graba la imagen en su inconsciente. Mientras más intensamente sienta esa identidad, más real se volverá en su existencia diaria. Recuerde que nadie se transforma de golpe, se transforma cada jornada con pequeñas elecciones reiteradas, y esas elecciones nacen de la imagen que posee de sí mismo. Si cada noche se configura con la identidad correcta, está multiplicando las probabilidades de que mañana proceda en coherencia con ella. Así es como se generan patrones duraderos, no solo con fuerza de voluntad, sino con un cerebro alineado a su visión. Al final la interrogante no es ¿qué ejecuté hoy?, sino ¿quién estoy siendo? Porque el hombre que se transforma en alguien potente y disciplinado no lo hace por lo que soñó, sino por lo que se reiteró y practicó cada jornada. Y la forma más potente de asegurarse de que ese proceso nunca se detenga es reflexionar en ello justo antes de acostarse, porque esa última imagen reiterada centenares de noches se transformará en la primera acción de cada amanecer, y con ella inevitablemente su existencia entera cambiará. Reflexionar antes de acostarse es en última instancia decidir cómo anhela vivir. Cada noche es un cierre, pero también es un inicio. Lo que elige reflexionar en esos últimos minutos no desaparece con el sueño, se planta en lo hondo de su inconsciente y germina durante horas en silencio, moldeando la forma en que observará el mundo al día siguiente. La mayoría de los hombres se duerme sin darse cuenta de este poder, entregando sus reflexiones finales al azar, lamentos, inquietudes, distracciones, y luego se sorprenden de amanecer agotados, confundidos, sin orientación. Pero un hombre disciplinado sabe que cada jornada es una semilla y que la última acción de la jornada es plantar el terreno en el que crecerá su mañana. La clave está en comprender que no importa cómo fue la jornada, usted siempre posee el poder de decidir cómo la va a clausurar. Puede haber cometido fallos, puede haberse sentido frágil, puede no haber progresado lo que esperaba, pero al final de la jornada puede elegir plantar lucidez, reconocimiento y propósito. Puede acostarse reiterando lo que ejecutó mal, o puede acostarse afirmando lo que va a hacer mejor. Esa diferencia multiplicada por semanas y meses modifica el rumbo completo de una existencia, porque lo que reitera en silencio cada noche se transforma en la música de fondo que acompaña todas sus decisiones al día siguiente. Convierta su ritual nocturno en un pacto con su porvenir. Antes de acostarse, agradezca lo que posee, proyecte lo que anhela y decida soltar lo que no puede controlar. Dígase a sí mismo con firmeza: mañana me levantaré con disciplina, con vitalidad y con orientación. Visualice cómo anhela que arranque su jornada. Siéntalo, vívalo en su cerebro como si ya estuviera ocurriendo. Al ejecutarlo, configura a su inconsciente para que funcione a su favor mientras reposa. Lo que muchos denominan coincidencia en realidad es el fruto de este adiestramiento mental reiterado noche tras noche. Recuerde, el cerebro jamás duerme del todo. Usted elige si le entrega basura para que la multiplique o le entrega visión para que la potencie. Y ese poder es suyo. Nadie más puede decidirlo por usted. No subestime la potencia de esos minutos finales. Si los desaprovecha, seguirá amaneciendo como la misma persona, pero si los emplea con propósito, amanecerá cada jornada un poco más potente, un poco más lúcido, un poco más próximo del hombre que anhela ser. Al final reflexione esto cada noche: la jornada concluye, pero mi propósito continúa. Mañana me levantaré y progresaré un paso más hacia mi destino.
Esa frase reiterada con convicción no es solo una reflexión, es un ancla, una orientación, una orden a su cerebro de que nada lo desviará. Y cuando transforma este patrón en parte de su existencia, algo extraordinario acontece. Cada jornada se transforma en un renacer, cada amanecer en una ocasión y su existencia entera en una obra consciente, porque el hombre que domina sus reflexiones antes de acostarse domina su mañana y el hombre que domina sus mañanas domina su destino.